Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar acerca de que Dios responde la oración. Dios se mueve a través de la oración de sus hijos. Hoy en día hay muchos libros que hablan acerca de la oración, pero muchos de ellos se desvían del sentido bíblico. Muchos figuran a la oración como si fuera una varita mágica y Dios, el genio de la lámpara maravillosa que tiene que obedecernos y cumplir nuestros deseos y caprichos. Así figura la oración. Así es que es importante entonces que hablemos de este tema y que nos demos cuenta que no podemos obligar a Dios con nuestra oración. Dios nos escucha y Él va a responder de acuerdo a su perfecta voluntad. Él sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. Así es que Dios, como es bueno y justo, no va a ser oídos sordos. Nos va a dar aquello que nos haga crecer espiritualmente y madurar. Todo aquello que contribuya a nuestro bienestar espiritual. Así es que hay muchos que predican y se salen del contexto bíblico, que hacen declaraciones de fe, donde ellos dicen: yo declaro que esto me pertenece, declaro que esto es mío, y hacen declaraciones, cuando el único que puede declarar y obrar ese es Dios. Él tiene el poder. De Él es el reino, el poder y la gloria, no de nosotros. Así es que la oración, hablemos acerca de lo que es la oración. La oración es una plática, es una forma de comunicarnos con Dios. La oración es única y exclusiva a Dios, es parte de la adoración. El que ora está adorando. Y la Biblia nos enseña que la oración debe de ser solamente para Dios, única y exclusivamente. No debemos de orar hacia un ángel o un santo, hacia la Virgen. Debemos ver sus ejemplos. Y en sus ejemplos, ellos nos enseñan a orar solamente, exclusivamente a Dios. Del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, vemos innumerables ejemplos de que todos los santos le pedían a Dios. Aún Jesucristo nos dice que tenemos que orar al Padre, y Él enseñó la oración al Padre Nuestro. Así es que la oración es una forma de comunión, de comunicación con Dios. La oración es una plática. Como en la escuela a nuestros hijos les enseñan oraciones, pláticas, que tienen que armar las pláticas con el sustantivo, con el adjetivo calificativo. Así también nosotros, nuestra oración tiene que ser dirigida a Dios. Nuestra plática, nuestra plegaria, nuestras súplicas, tiene que ser a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora hablemos acerca de las funciones de la oración. Cristo nos dio como ejemplo la oración al Padre Nuestro. Y del Padre Nuestro vemos cosas resumidas, de las cuales podemos suplicar o expresar a Dios a través de la oración. En primer lugar, ¿hacia dónde tiene que ser la oración? Hacia Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Después, santificado sea tu nombre. Eso nos indica que tenemos que alabar a Dios, expresar que su nombre, que sus obras son hermosas, formidables, santificar a Dios. Santificado sea tu nombre. Qué grande es tu nombre, qué maravilloso eres tú, Señor. Ese tipo de expresiones no solamente hay que pedirle a Dios, hay que orar dando gracias, expresar su grandeza, su belleza.
darle alabanza a Dios. Podemos cantar también orando. Y enseguida dice, venga a nosotros tu reino. Estamos pidiendo que la paz, todo lo relacionado al reino de Dios, la justicia, la pureza, venga a nosotros. Viva en nosotros. Y enseguida podemos expresar que se haga tu voluntad, pedirle perdón, perdona nuestros pecados, como también tenemos que incluir en algunas de las veces pedirle perdón a Dios cuando fallamos. Pedirle protección, líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. Hay que pedirle protección. Hay que pedirle que no nos falte el pan, el alimento. Hay tantas cosas que podemos expresar de acuerdo a nuestra necesidad a través de la oración. Podemos pedirle un favor, podemos pedirle un milagro. Pero la oración no es única y exclusiva para pedir milagros. Simplemente podemos hacer una oración para expresar agradecimiento y para alabar a Dios a través de la oración. Ahora, ¿qué Dios hace a través de la oración? Dios siempre nos escucha, Él no hace oídos sordos, Él siempre nos responde. Dios se mueve a través de la oración. Él hace milagros, Él consuela, Él fortalece, Él se agrada porque platicamos con Él. Es nuestro amigo. Nuestro amigo se pone contento cuando tenemos comunicación con Él. También Dios se pone contento cuando buscamos momentos para tener intimidad con Él, platicar con Él, expresarle nuestro agradecimiento de cómo nos ha ido en la vida. En la oración también Dios hace milagros. Dios siempre se mueve y obra su perfecta voluntad. Así es que hay cosas que Dios tampoco hace en la oración. Hay cosas que Dios no hace, no porque no pueda, no porque no tenga la capacidad, sino porque aquello que le pedimos nos perjudica o no nos ayuda en nuestro crecimiento espiritual. A veces Dios quiere que aprendamos a esperar, o simplemente no nos va a dar aquello porque nos va a hacer daño. Hay cosas importantes que tenemos que notar. A veces le pedimos a Dios que cambie la vida de los demás o que nos cambie a nosotros. Él lo puede hacer. Pero Él ha determinado que cada uno tomemos nuestra responsabilidad, nuestra mayordomía, y que sepamos dirigir y hacer cambios en nuestra vida. Que sepamos relacionarnos bien con nuestra esposa, hijos, familiares, vecinos. Tenemos que cambiar nosotros mismos. Hay gente que le pide a Dios que le quite lo adúltero. Él lo puede hacer. Es todopoderoso. Pero Dios no lo hace. Ocasionalmente sí lo hace cuando obra un milagro, pero los milagros no son frecuentes. Así es que en términos generales, Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar el adulterio, que aprendamos a guardarnos para una sola mujer, que amemos a nuestra esposa, que la respetemos. No pensemos que con la oración vamos a hacer todo. Dios quiere que amemos a nuestra esposa, que la valoremos, que la cuidemos y que no la engañemos. Dios ha cambiado a drogadictos. Lo puede hacer milagrosamente, pero generalmente no lo hace. Dios quiere que dobleguemos nuestra voluntad, que controlemos nuestros gustos, nuestros pensamientos, aquella atracción hacia el alcohol, aquella atracción hacia las drogas. Dios quiere que la controlemos
y sometamos todo intento del corazón a la voluntad de Dios, que sometamos todo pensamiento, toda acción a la voluntad de Dios. Dios nos manda a obedecer, Dios nos manda a cumplir mandamientos. Si todo se lograra con oración, Dios no dejara mandamientos para obedecer, simplemente diría, ora, y todo lo haré yo. La realidad, querido amigo, es de que Dios quiere que nos sometamos a sus principios. No basta solamente con orar. Dios quiere que tomemos decisiones firmes, compromisos con Él para obedecerle y seguirle. Dios quiere obrar en nuestras vidas. No podemos traspasar los límites de Dios y pensar que solamente con orar todas las cosas serán mejores. Debemos de orar, pero tenemos que actuar en obediencia, vivir en santidad, apartarnos del pecado, someternos a Dios. Dios nos transforma a través de su palabra, nos da dirección para cambiar, para dejar nuestra forma de vivir. Es importante, querido amigo, que tomemos en serio los planes de Dios para nuestra vida. Que aceptemos su perfecta voluntad. Es cierto que Dios se mueve a través de la oración. Dios actúa, Dios responde, Dios oye. Pero también es cierto que Dios demanda obediencia, demanda entrega y demanda que nos movamos también. Querido amigo, ese es el tema. Dios se mueve a través de la oración. Te invitamos a que los compartas a tus amistades, a tus seres queridos. Que Dios te bendiga.